Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. La palabra que fue a Jeremías de Jehová, diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hízolo otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Oremos. Padre celestial, estamos nuevamente, Señor, en tu presencia. Tal y cual somos, Señor, así como leemos en tu palabra. Somos solamente barro, Señor, en tus manos, dispuestos, Señor, para que seas tú quien moldee nuestra vida, Señor, según tu propia voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible a tu palabra, un corazón de carne. Que nuestro corazón, Señor, no sea un corazón duro y soberbio para tu palabra, sino que siempre, Señor, como hijos obedientes, estemos dispuestos, Señor, a ser moldeados según lo que tú deseas, Señor, de nuestra vida. Padre celestial, sabemos que todo lo que tú haces en la vida de tus hijos es para bien, así como lo dice tu palabra, Señor. Por eso que ayúdanos a ser humildes y ayúdanos a acatar siempre, Señor, tu palabra y oír siempre el consejo de ella para poder moldear, Señor, nuestra vida conforme a lo que tú quieres, Señor, y demandas de cada uno de tus hijos. Padre bendito, rogamos que seas tú en medio nuestro en esta tarde, llenando, Señor, nuestro corazón con tu presencia, porque te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a referirnos en esta tarde acerca de este hermoso texto, que para nosotros es un texto en realidad, pero para Jeremías fue una experiencia de vida. Dios quiso darle una lección a Jeremías, quiso enseñar algo a su siervo, al profeta, ¿no es cierto? Y lo enseñó de una manera práctica. Y Jeremías aprendió de manera práctica algo importante y de esa forma lo dejó plasmado en la palabra del Señor para que nosotros también aprendiésemos esto que Dios quiere, ¿verdad? Que sepamos a través de lo que nos dice el profeta Jeremías. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Fíjense ustedes que uno de los oficios más comunes en este Israel de los tiempos bíblicos es justamente el oficio de los alfareros. Los alfareros del barro hacían muchos objetos, tales como vasijas, cántaros, platos, tazones, etc. Muchos objetos. El alfarero tenía experiencia y tenía creatividad para hacer esta obra de arte, porque algunas vasijas y algunos utensilios de barro eran verdaderas obras de arte. Todavía, hasta en nuestra época, existen vestigios, ¿no es cierto?, de algunas culturas prehispánicas aquí en nuestra América que desarrollaban la alfarería. Y podemos ver con estos restos, ¿no es cierto?, que han perdurado durante varios siglos, que realmente trabajar la cerámica es un trabajo realmente hermoso. Y hay algunos utensilios que son verdaderas obras de arte en esto. Este alfarero, entonces, de algo tan sencillo como el barro, hacía cosas muy preciosas y útiles. Es por eso que el Señor tomó como ejemplo el trabajo de un alfarero,
para mostrarle al profeta Jeremías la manera como él obra en nosotros, en su pueblo. Nuestro Dios es el alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Nuestra vida, hermanos, está en las manos, podríamos decir, expertas, ¿no es cierto? Y no solamente expertas, sino que además amorosas de nuestro Padre Celestial. Ahí está nuestra vida, en las manos de Él, no de cualquier persona. Y Él está trabajando en cada uno de nosotros, en todos. Nos está moldeando, nos está puliendo, está trabajando en nosotros para transformar nuestra vida conforme a su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios hace y lo que hará, ¿verdad?, con cada uno de nosotros. Eso es inevitable. Dios actuará trabajando en nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que partamos de esta tierra. El Señor estará moldeando nuestra vida siempre en esta tierra. Pero para que el alfarero pueda trabajar el barro y hacer todo lo que Él ha pensado y ha planeado con anticipación, y pueda moldear este barro según su voluntad, este barro debe ser un barro suave y un barro moldeable. No es solamente tomar un barro de la tierra y darle forma. Hay que trabajar esa tierra, hay que limpiarla, hay que hornearla, hay que sacar lo malo primero, ¿verdad? Y cuando ya está lo que se necesita, el material que se necesita, entonces se empieza a amasar este barro hasta que quede suave y hasta que quede en una condición tal que el alfarero pueda moldearlo. Es todo un trabajo. No es llegar y tomar el barro, ¿no es cierto?, y hacer algo, una obra de arte. Hay un trabajo que se hace antes de trabajar definitivamente este barro. Nosotros somos hijos de Dios, con un plan específico que ha sido diseñado por el Señor. No estamos en esta tierra por casualidad, ¿verdad? Así nos lo dice la palabra del Señor. Y Él nos guía en un continuo proceso de maduración en esta tierra. Ese proceso es continuo. Y por eso que Dios nos pide, ¿verdad?, que debemos ser tolerantes en amor los unos con los otros. ¿Por qué? Porque unos van en este proceso de maduración más adelantados que otros. Y aquellos que van más adelantados en este proceso de maduración deben tener mucho amor y tolerancia para con aquellos hermanos, ¿verdad?, que van un paso más atrás, tal vez en este proceso de moldeamiento que Dios está haciendo en la vida de sus hijos, de quienes Él ha escogido y que nos ha amado para hacernos sus hijos. Y este proceso que Dios hace en la vida de todos nosotros tiene como objetivo formar la imagen de Cristo en nosotros. Fíjense ustedes, Dios quiere una obra de arte en nosotros, porque Cristo es como una obra máxima, ¿no es cierto? La obra máxima, porque Él es Dios mismo. Y Dios nos moldea para formar la imagen de Cristo en la vida de todos nosotros. Y el Señor siempre va a usar todas las herramientas y todas las circunstancias para cumplir su santa voluntad en todos nosotros. Sí o sí, el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero y nosotros simplemente somos el barro. Jeremías 18, 1 y 2 dice: la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Vamos a referirnos en el primer punto a la obediencia de Jeremías. Jeremías primero mostró obediencia. Lo primero que Dios le dice al profeta es: levántate. ¿Por qué es importante este levántate? Probablemente Jeremías estaba cansado, como lo había estado en muchas oportunidades. Y como así lo menciona, ¿verdad?, en algunos trozos del libro que él escribiera. Estaba cansado seguramente, o tal vez emocionalmente afectado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en decadencia moral, espiritual y política. Era una decadencia absoluta en la que vivía Israel en tiempos de Jeremías.
Era realmente catastrófico y triste lo que estaba ocurriendo. Y además estaba siendo oprimido por Babilonia. Israel estaba en ruinas. Y probablemente, ¿no es cierto?, como en otras oportunidades, Jeremías, entristecido por esta causa, tal vez un poco sin fuerzas, desmotivado. Era un tiempo de guerras, un tiempo de crisis. Y fíjense ustedes que no fue fácil para Jeremías. Nunca fue fácil para Jeremías, porque el ministerio de este profeta enfrentó la oposición de sus propios hermanos, de su propio pueblo, de Israel. Jeremías enfrentó la oposición del pueblo. No fue un profeta, ¿no es cierto?, que profetizó en un lugar óptimo. Enfrentó la oposición de otros profetas, ¿no es cierto?, de Israel, y oposición de reyes también. Hubo reyes que se le opusieron a Jeremías. Fue perseguido también. Fue puesto, ¿no es cierto?, encarcelado en varias oportunidades Jeremías. El mensaje de parte de Dios era un mensaje de juicio. Jeremías no profetizó cosas buenas a Israel. Por eso que no fue un profeta popular, ¿verdad? El mensaje que le tocó profetizar a Jeremías fue un mensaje netamente de juicio de Dios contra su pueblo Israel. Por eso que no fue fácil para Jeremías. Quizá todo esto había traído desaliento sobre el profeta. Por eso Dios le dice, levántate. Puede ser significativa esa simple palabra, ¿no es cierto? Pero lo primero que el Señor le dice es a Jeremías, levántate. A veces, hermanos, obedecer a Dios implica avanzar en la vida, seguir caminando, seguir sirviendo al Señor, aunque no entendemos lo que está pasando. Y eso va a ocurrir en muchas oportunidades en la vida de cristianos y cristianas de nosotros. Usted que sirve al Señor, usted que ama al Señor de todo su corazón, va a enfrentar oposición. No va a entender algunas cosas que estén pasando. Porque uno puede decir, ¿por qué pasa esto? Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué me sucede esto? ¿O por qué sucede tal o cual situación en la iglesia? Si esta iglesia es de Cristo, si aquí están los hijos e hijas de Dios que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, muchas veces no entenderemos lo que está pasando. No una, sino muchas veces, hermano. Pero no olvidemos que detrás de la obediencia siempre se esconden grandes bendiciones. Dios tiene muchas bendiciones después, ¿no es cierto? O detrás de todas estas cosas difíciles, de este servir a Dios con oposición, de estas cosas incomprensibles para nosotros a veces que nos causan sufrimiento o dolor, ¿verdad? O rabia a veces también, ¿por qué no, verdad? Y nos causan sentimientos en nuestro corazón. No entendemos. Pero una cosa es clara, debemos proseguir al blanco, como decía el apóstol Pablo, seguir al Señor y servirle, porque a Él servimos nosotros, no servimos a hombre, ¿verdad? Usted no sirve a un hombre, usted sirve a Dios, se debe a Dios, ha sido comprado con la sangre de Jesucristo, por lo tanto es a Él a donde debe estar dirigida nuestra mirada y no a nuestros hermanos. Por mucho que amamos a nuestros hermanos, pero la mirada debe estar en Cristo. Porque todos mis hermanos fallan. Todos mis hermanos fallarán. Todos los que estamos aquí vamos a fallar en alguna oportunidad, hermanos. Y si usted tiene la vista puesta en el pastor, en el anciano, usted va a caer junto con él cuando éste falle. Por lo tanto, la mirada debe estar en Cristo Jesús. Eso que decía el apóstol Pablo. Prosigo el blanco. No haga caso de otra cosa. Usted sirva a Dios, porque usted dará cuenta a Dios ante la presencia del Señor. Y el hermano dará cuenta de sí ante Dios. En primer lugar, Dios sabe hacia dónde nos conduce para enseñarnos, porque esta vida es un colegio para nosotros. No olvidemos que Dios nos está preparando porque seremos reyes y sacerdotes. Nada menos que eso, seremos reyes y sacerdotes en el reino milenial. Entonces, Dios con Cristo nos está enseñando en esta tierra.
y nos conduce en esta vida en un proceso de enseñanza a nosotros. Y por lo tanto, como Él sabe hacia dónde nos conduce, le dice a Jeremías, ve a casa del alfarero. Dios le dice al profeta que fuese, ¿no es cierto?, a un taller. ¿Ha visitado algún taller usted alguna vez? ¿Verdad que son interesantes los talleres? Muy interesantes son los talleres, porque está lleno de cosas, ¿verdad? Lleno de cosas que a veces no sabemos para qué son, dependiendo de qué sea el taller. ¿Qué habría en este taller, ¿no es cierto?, de este alfarero? Había muchas cosas, sin duda. Habría material, barro por aquí, ¿no es cierto?, cajas por allá, cerámicas distintas, utensilios ahí terminados, otros por terminar, otros en un proceso, ¿no es cierto?, reciente, una rueda, allí agua, llaves, qué sé yo, habían tantas cosas interesantes en este taller donde llega Jeremías y empieza a observar. ¿Qué habría dicho el alfarero, ¿no es cierto? Seguramente le pareció curioso al alfarero que venía el profeta y se instala el profeta a ver lo que él hacía, ¿no? ¿Qué le habría dicho Jeremías? Vengo a ver cómo trabajas, ¿puedo? Claro, dijo el alfarero, siéntate seguramente, ¿no es cierto? Y allí Jeremías se sienta probablemente y comienza a observar el trabajo que hacía el alfarero, sentado ahí en esta rueda, ¿verdad?, trabajando una vasija. La obediencia, hermanos, nos hace avanzar hacia el consejo y la bendición de Dios. Siempre. Por eso que Dios le dice después a Jeremías, vete a casa del alfarero, y después le dice, allí te haré oír mis palabras. Pero Jeremías tenía que ir primero, obedecer, ir al taller, sentarse en el taller con paciencia y observar lo que hacía ese alfarero. Y allí Dios le iba a dar sus palabras. Entonces, cuando obedecemos al Señor, la obediencia siempre nos va a hacer crecer espiritualmente, va a hacer que vivamos una vida cristiana, ¿no es cierto?, un proceso increciendo, como se dice, ¿no es cierto?, siempre creciendo, y eso inevitablemente va a traer consejo a nuestra vida, que tanto necesitamos, y bendición finalmente. En tercer lugar, el sometimiento a Dios, que nosotros, como hijos de Dios, nos sometamos en las manos de Dios, es importantísimo, hermano, es fundamental para ser transformados. Dios es quien transforma nuestra vida. Ahí en el versículo 3 del capítulo 18 de Jeremías dice, y descendí a casa del alfarero, lo hice, fui, dice, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Jeremías llega en el momento preciso, y no fue casualidad, ¿verdad? Porque para Dios no existe la casualidad. Jeremías llega en el momento preciso en que el alfarero estaba trabajando ya, ¿no es cierto?, aquí sobre la rueda con un utensilio. La casa del alfarero es la imagen del escenario donde Dios trabaja para moldear nuestras vidas. Qué interesante este pensamiento, ¿verdad?, que encontré por ahí. La casa del alfarero es la imagen del escenario donde Dios trabaja para moldear nuestras vidas. Seguramente eso es lo que observaba Jeremías. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Así está ocurriendo en nuestra vida. Y eso lo está haciendo el Señor, este alfarero maravilloso, que tiene cuidado de nosotros, está moldeando nuestra vida, ¿no es cierto?, porque simplemente nos ama. ¿Por qué nosotros educamos a nuestros hijos y los moldeamos? Porque los amamos, porque queremos que sean mejores hijos, mejores hijas, que sean hijos de Dios, fieles al Señor, que sean hombres de bien en esta tierra, que sufran lo menos posible, ¿no es cierto?, y no tanto como sufrimos nosotros, que cometan menos errores que nosotros. Eso es lo que desea cada padre, ¿no es cierto?, con sus hijos. ¿Cuánto más el Señor, que moldea nuestra vida día a día, ¿no es cierto?, está transformándonos de gloria en gloria,
en la misma semejanza. Nos está haciendo a semejanza suya. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero el barro necesita ser trabajado primero, como les decía hace un momento, hasta hacerlo óptimo para moldearlo. Por lo tanto, somos barro moldeable en las manos de Dios. ¿Es usted un barro moldeable? ¿Soy yo un barro moldeable en las manos del Señor? El barro en la mano del alfarero tiene que ser moldeable. Así también nosotros, como barro en sus manos, es necesario, hermanos, que con humildad y con paciencia nos dejemos moldear, ¿no es cierto?, por nuestro Dios. Humildad y paciencia. Es decir, confiar en primer lugar. Y en segundo lugar, aceptar que lo que Dios hace en nuestra vida, sin cuestionar, ¿verdad?, al Señor, es lo mejor que Dios puede hacer con cada uno de nosotros, sin murmurar contra su voluntad. ¿Cuántas veces murmuramos contra la voluntad del Señor? ¿Por qué Dios no hizo esto otro, verdad, en mi vida? ¿Por qué yo tengo que soportar tal o cual cosa? ¿Por qué Dios no hace lo mismo conmigo que lo que hace con otro hermano, con este hermano, ¿no es cierto?, tal hermana? Debemos confiar que lo que Él hace, hermano, es bueno, aunque no lo comprendamos. Lo que Dios hace siempre será bueno para nosotros, siempre. No cuestionemos la palabra del Señor. Romanos 9, 20 y 21 dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró: ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Acaso Dios no hace lo que quiere con la vida de quienes somos sus hijos? ¿Acaso Él no tiene potestad sobre nuestra vida? ¿Acaso nosotros somos tan soberbios y orgullosos para altercar con Dios y pelear con el Señor y decirle: ¿por qué, Señor, tú has hecho esto conmigo? ¿Quiénes somos nosotros, verdad, para altercar contra Dios? El alfarero, hermanos, para que el barro sea moldeable, le aplica agua, con un elemento tan sencillo, ¿verdad? Lo suaviza. Así nosotros también necesitamos esa agua de Dios para que nuestro corazón se vuelva suave y se vuelva moldeable en las manos de Él. Ezequiel 36, 25 y 26 dice lo siguiente, ponga atención: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Eso es lo que está ocurriendo en nuestra vida. Dios moldea la vida de cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un corazón de carne, pero sin duda, todavía, lo más probable es que haya mucha dureza en nuestro corazón, aun cuando somos hijos del Señor fieles. Tal vez hay mucha dureza en el corazón de algunos de nosotros. Y eso, siempre que Dios intente sacar esas durezas de nuestras vidas, traerá dolor y traerá sufrimiento. ¿Por qué el alfarero restaura una vasija? Porque mientras la moldeaba, esa vasija no resistió. Tal vez faltó moldearla un poquito más, amasarla un poco más antes. Tal vez había alguna piedrecilla por allí, ¿verdad? Y esa vasija no resistió y se quebró en las manos del Señor. En el versículo 4 dice: y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. ¿Cuántas veces nos hemos quebrado en las manos del alfarero nosotros también? Cuando el alfarero comienza su labor, ya tiene en mente, ¿verdad?, el tipo de vasija que hará.
Cuando el alfarero está haciendo algo es porque eso ya lo creó ya en su mente con anterioridad. Se lo imaginó, así va a ser esta vasija. Y comienza a trabajar sobre ella, ¿no es cierto?, hasta cumplir todos sus objetivos. Asimismo, Dios ha planeado un diseño y un propósito para cada uno de nosotros desde antes de la creación del mundo. Él es el alfarero divino y hará siempre su voluntad en la vida de quienes tiene en sus manos. Nosotros estamos en las manos del Señor. El salmista dice ahí en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios ya conocía lo que iba a hacer de nosotros. Las características, ¿verdad?, que tiene usted, que tengo yo, Dios ya las tenía desde antes. Y todas esas fueron formadas en nosotros, sin faltar ni una de ellas. Todo lo que Dios quiso poner en su vida, así fue. No hay nada que faltó. En este proceso podemos ser vasijas también nosotros, quebradas o trizadas. Y aunque Dios tiene grandes planes y su amor por nosotros es inmenso, como dice su palabra, a veces esta vasija se echa a perder en su mano, como ocurrió, ¿cierto?, con este alfarero. ¿Y por qué se echa a perder en las manos de este experto? No porque el experto se equivocó, sino por dificultades que tienen que ver con el material, o sea, con nosotros. Dureza, impureza puede tener la tierra, ¿no es cierto? Alguna dureza, alguna impureza, falta de consistencia, ¿no es cierto? Alguna piedrecilla, objetos extraños, ¿no es cierto?, que pueden ser dones mal utilizados en nosotros. Creyentes que se apartan de la comunión de la iglesia, hermanos que caen y se quedan allí, resentimientos que nunca llegaron a ser un genuino perdón, otros que se estancaron en este proceso, etc. Esto puede ocurrir en cada uno de nosotros y podemos quebrarnos en las manos, ¿no es cierto?, de este alfarero. Pero Dios siempre tiene el poder para restaurar. Dios toma, ¿no es cierto?, esta vasija quebrada que no se pedía para nada, ¿verdad? Pero Él la toma y le da una nueva forma. Y tornó e hizo otro vaso, dice el versículo 4, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Hizo un vaso nuevo, pero con la misma tierra. No cambió la tierra, usó lo mismo, pero hizo un vaso nuevo. ¿Les suena conocido eso en su vida? Es interesante entonces que el alfarero hizo una vasija nueva y mejor que la anterior. Y además utilizó el mismo material. No desechó el material. Dios no rechaza a nadie. Dios no desechará a sus hijos jamás. Él nos hará una vasija nueva. Siempre el Señor hará cosas mejores con nosotros, hermanos. Siempre. Solo tenemos que disponernos en sus manos para que Él haga la obra de arte, ¿no es cierto?, que Él puede hacer en la vida nuestra, que puede estar muy quebrada, que puede ser una vasija inservible, que puede ser una vasija que cualquiera que la vea, ¿no es cierto?, rota, dice, esta cosa no sirve para nada. ¿Qué hace usted con una vasija rota en su casa? La bota a la basura, ¿verdad? No se dedica a pegarla pedacito por pedacito. ¿Qué ocurre cuando las pegamos pedacito por pedacito? No queda bonita, ¿verdad? No sirve. Bueno, Dios hace nuevo al hombre y a la mujer que toman, ¿cierto?, como su hijo o como su hija. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesús, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios no desecha a este barro, ¿verdad? Somos barro, y somos vasijas hechas de barro, en las manos del alfarero, de nuestro Dios, y que Dios está moldeando día tras día.
El Señor usa la técnica apropiada para cada cual. No trabaja igual en todos nosotros. Y eso es lo maravilloso, porque no hay ni un solo ser humano igual a otro. Y Dios tiene una técnica distinta para cada uno. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Que no usa la misma técnica para todos. Dios sabe lo que ustedes y yo necesitamos en forma particular. Y Dios sabe cómo tratar con nosotros en forma particular para conducirnos y llegar en algún momento, ¿verdad?, a hacer esa vasija a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El alfarero conoce muy bien lo que hace, su oficio. En el taller del alfarero se encuentran las herramientas necesarias para dar forma, para quitar asperezas, para pulir los detalles de cada vasija. Y por supuesto, el trato final, el horno, el que le va a dar la consistencia, la firmeza, ¿verdad?, que esa vasija necesita para cuando sea utilizada. Ese horno dará la dureza correcta y final a la vasija. Dios quiere que nosotros, o Dios quiere de nosotros, perdón, el sometimiento y un arrepentimiento genuino. Jeremías 18, 7 al 10 dice: en un instante hablaré contra gentes y contra reinos para arrancar y disipar y destruir. Empero, si esas gentes se convierten de su maldad, de que habré yo hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, arrepentiréme del bien que había determinado hacerle. Dios quiere, hermanos, un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Ese arrepentimiento genuino siempre es necesario para poder ser una vasija que Dios haga para usos de bendición y no usos, ¿no es cierto?, que traigan males a quienes nos rodean. Dios es soberano, Dios es bueno, es santo, es justo. Sus manos son bondadosas con el humilde y fuertes con el soberbio de corazón. Así Dios será con nosotros también. Si hay muchas asperezas en nosotros, como ese barro, ¿verdad?, entonces esos golpes serán un poco más bruscos, más firmes, más fuertes, para que finalmente toda esa escoria y todo aquello, ¿no?, que no sirve y que no debe estar en esa vasija, salga de la vida y del corazón de los hijos de Dios. Santiago 4:6 dice: mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para ser una vasija como la que Dios quiere, debemos dejar de ser soberbios y debemos ser realmente humildes para aceptar la voluntad de Dios en la vida de todos nosotros. Cuando la vasija ha pasado todo el proceso del cual ya hemos hablado, ¿verdad?, al final, el alfarero, ¿qué hace? La decora y la hermosea. Eso es lo que también Dios hace con nosotros, ¿verdad? Nos da honra. Nos da honra en esta vida. Nos ensalza cuando nosotros le alabamos y somos fieles y glorificamos su nombre. Dios nos levanta. Dios nos da gloria, ¿verdad?, en esta tierra. Porque de allí esa vasija saldrá a ocupar lugares de prominencia y participará hasta tal vez de eventos reales, dependiendo hasta dónde llegue, ¿no es cierto?, esa vasija. Nosotros seremos vasijas utilizadas, ¿no es cierto?, en eventos reales, reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, dice 2 Timoteo 2:21, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra.
Qué maravilloso es lo que Dios hace en la vida de nosotros, ¿verdad? Transformando nuestra vida para hacernos vasos de honra y de gloria, ¿no es cierto?, que glorifiquen el nombre de nuestro Padre Celestial. De igual manera, Dios levanta sus vasijas a lugares de honra y bendición, depositando en ellas sus tesoros. Por eso que la Escritura también dice en este texto tan hermoso: tenemos, empero, este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder de Dios sea de Dios, y no de nosotros. Tenemos este tesoro que Dios ha puesto. ¿En quién? En estos vasos de barro que somos. Somos hechos de barro, ¿no es cierto? Pero tenemos un tesoro en nuestro corazón. Dios nos ha hecho sus hijos. Nos ha honrado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gloria no sea para nosotros, sino que sea para Dios, que ha sido capaz de transformar y moldear nuestras vidas conforme a su voluntad. Por eso, mis hermanos, para terminar y concluir, decir que Dios tiene grandes planes para con nosotros. Aunque suene rimbombante tal vez, pero sí, Dios tiene grandes planes con ustedes y conmigo también. Pero algunas veces estos planes sufren, se estancan o se dañan, pero Dios tiene el poder siempre de restaurar. No olviden nunca eso. Dios nos ensalzará cuando fuere tiempo, no cuando nosotros queramos, sino cuando fuere el tiempo que Él tiene estipulado. Ante un genuino arrepentimiento, Dios interviene siempre con su poder. ¿Y cómo? Restaurando y levantando la vida del que ha caído. Pongámonos entonces, hermanos, en la rueda del alfarero y dejemos que Él nos forme según su voluntad. Porque esa rueda son los acontecimientos de la vida. Y ese alfarero es Dios, quien nos moldea a través de todos estos sucesos que nos ocurren en esta tierra. Vayamos entonces a casa de nuestro alfarero y dejemos que Él trabaje en nosotros y nos haga una vasija nueva, una vasija de honra y a su parecer, y tal y cual como Él lo quiera.